presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar tu vida. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No me canso de repetirle a la gente que hay que vivir todos los días creyendo que Dios cumplirá su promesa en nuestras vidas. Quiero invitarle a buscar en Job capítulo 7. Job capítulo 7, verso 17. Gloria al Señor. Quiero hablar por quinta oportunidad sobre lo que hemos titulado la providencia divina. Dice la Escritura en Job capítulo 7, verso 17 en adelante. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Para que te preocupes por él, para que lo examines cada mañana y a cada momento lo pongas a prueba. Nunca apartarás de mí tu mirada, ni me dejarás solo hasta que trague mi saliva. ¿He pecado? ¿Qué te he hecho a ti, oh guardián de los hombres? ¿Por qué has hecho de mí tu blanco, de modo que soy una carga para mí mismo? Entonces, ¿por qué no me perdonas mi transgresión y quitas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y tú me buscarás, pero ya no existiré. Amén. Pueden tomar asiento. El jueves pasado retomé un tema del cual no hablaba de manera específica desde el año 2009. Y es lo que hemos titulado la providencia de Dios o la providencia divina. Comenzamos definiendo la providencia divina como el cuidado amoroso y previsor que Dios tiene para con sus criaturas y su creación de forma voluntaria, las cuales Él sustenta con su poder y su gobierno sobre todas las cosas. Así lo definíamos. Enfocamos el pasado jueves algunos aspectos, concluyendo que Dios está en control de toda la creación, diciendo que Él está en control porque Él la creó y porque con el poder de su palabra Él la sustenta. También decíamos que Dios sostiene al ser humano y a toda la creación, que Dios provee para todas sus necesidades, que Dios hace que la lluvia caiga, que Dios hace que la tierra produzca, que Dios hace que la vida animal y vegetal esté en pie por amor a los que ha creado. Y olvídese de todas las teorías que usted escucha por ahí, porque ni la hoja de un árbol se mueve si no es porque Dios lo determina. Olvídese de todos los discursos, ¿verdad?, que hay ahora medioambientalistas, que tiene sus cosas buenas preocuparse por el medio ambiente. Yo no soy contrario a cuidar la creación. Yo no soy contrario a reconocer que debemos ser buenos administradores de lo que Dios ha hecho. Yo creo que esa es una responsabilidad que todos tenemos, pero como leíamos en Génesis capítulo 8, esas palabras poderosas después del diluvio que Dios le dio a Noé y a su familia, sobre todo desde el verso 22 de Génesis, cuando dice: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la cosecha.
el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios va a resolver el problema y va a poner lo que haga falta, pase lo que pase, hasta que Él cumpla su propósito con la humanidad. Yo decía, no tenemos que salvar nosotros el planeta. Lo salva y lo sostiene el que siempre lo ha hecho. Aleluya. Cuando le vengan hablando de eso, dígale eso a la gente. Mira, estoy de acuerdo con cuidar, porque imagínense, hermanos, si cortamos todos los árboles y trastornamos el sistema de lluvia y demás, ¿quién es el que sufre? Nosotros mismos. Ahora, de ahí a yo pensar que yo soy el que determina la existencia del planeta, eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Hoy quiero concentrarme en esta primera parte que voy a compartir. Quiero concentrarme en uno de los puntos más controversiales y difíciles de entender en relación con la providencia de Dios, y es cuando el mal o la maldad del mundo nos afecta. Cuando el mal o la maldad del mundo nos afecta. La cita bíblica que tomamos como inicio del capítulo 7 del libro de Job, encontramos al personaje bíblico símbolo del sufrimiento, al personaje símbolo de las desgracias, el siervo Job. Y aquí él está expresando su batalla interna, una batalla que puede pasar o que puede desarrollarse en cualquiera de nosotros en determinadas circunstancias, que pasen cosas desagradables que nosotros no podemos entender por qué Dios permite que pasen. Y yo creo que esto es importante, porque cuando vivimos experiencias difíciles nos ponemos vulnerables, nos ponemos sensibles, y muchas veces viene Satanás y comienza a drenar nuestra fe con palabras mentirosas, tal como hizo en Génesis 3, cuando le dijo a la primera pareja: no morirán. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Cuando estamos pasando por una tribulación, cuando se nos muere un ser querido, cuando perdemos, como le pasó a Job, perdió en pocos días todo lo que había tenido, y tenía mucho, comenzando con su familia. Perdió su esposa, perdió sus posesiones, perdió sus hijos, lo perdió todo. Por eso yo digo que cuando hablamos de Job hay que hablar con respeto, porque ese hombre, eso es lindo hablar de su experiencia y leer el capítulo 42 después. Es muy lindo leer el capítulo 42, pero antes de llegar al 42 hay que pasar por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, y yo acabo de leer el 7. Y mire cómo está este hombre aquí en el capítulo 7. ¿Qué es el hombre, Señor, para que tú lo engrandezcas? Para que te preocupes por él. ¿Por qué lo examinas cada mañana y cada momento lo pones a prueba? Nunca apartarás de mí tu mirada, ni me dejarás solo para que me muera en mi saliva, fue que dijo. ¿He pecado? Sí, he pecado, Señor. Dime qué fue lo que hice mal para que esta desgracia me esté destruyendo. Eso es lo que está diciendo Job. ¿Por qué has hecho de mí tu blanco? Dice esta versión. De modo que yo soy una carga para mí mismo. Él está en un momento de reflexión, pero cubierto por la tristeza, por la amargura, por todos esos sentimientos de derrota, porque él no puede explicar. Cuando usted lee el primer capítulo del libro de Job y parte del segundo, encuentra un hombre devoto, un hombre que hacía sacrificio
anteponiéndose a los pecados de sus hijos. Recuerda que estábamos en el pacto antes de la gracia. Y ahí él levantaba holocausto en favor de sus hijos por si acaso pecaban, para que el Señor los perdonara. Impresionante, pero aquí él está expresando su batalla interna, porque no tenía respuestas lógicas para su situación de crisis total, sufrimiento de salud, pérdida de la familia y todas las posesiones. Hijo le dice al Señor: si tú no me libras rápido de este sufrimiento tan fuerte, cuando lo quieras hacer puede ser demasiado tarde. Yo sé que mucha gente está entendiendo perfectamente lo que estoy hablando. Señor, si tú no metes tu mano ahora, me muero. Señor, si tú no intervienes, voy a colapsar. Yo no aguanto este dolor. A veces por la pérdida de un ser querido, por un problema económico, a veces por un problema con la pareja, con un rompimiento de un matrimonio, de un noviazgo. Cuántas experiencias pueden venir que de momento se convierten en lo más grande para nosotros. Así estaba Job, en extrema tribulación, y le dice al Señor: si tú no me libras, Señor, puede ser demasiado tarde. Son las expresiones de un hombre desesperado que no entiende cómo es posible que él, siendo temeroso y fiel a Dios, estuviera pasando por un proceso tan difícil. En este punto es importante tener en cuenta que no es el deseo de Dios el sufrimiento de los seres humanos. Nunca ha sido el deseo de Dios que suframos. Nunca ha sido el propósito de Dios que pasemos por sufrimiento. Eso debe estar claro en nuestra mente. El sufrimiento en todas sus manifestaciones es la consecuencia del pecado que desde Adán y Eva los seres humanos han cometido en desobediencia a la recomendación de Dios. Dios en su providencia quiere cuidarnos, quiere librarnos de la maldad, quiere que nos vaya bien, pero ¿seguimos nosotros las instrucciones de Dios? ¿Hacemos lo que Dios quiere? ¿Ha hecho la humanidad lo que a Dios le agrada? ¿Desea la humanidad? ¿Ha actuado la humanidad como a Dios le agrada? Yo hice un poquito de referencia a eso el jueves. Usted oye hablar del hambre en el mundo. Y usted sabe la tonelada de comida que se bota en el mundo. Es decir, hay hambre que no hay que comer en muchísimos lugares. Millones de personas no se están tragando un cable, no. Ya ni cable hay para tragárselo. Y entonces usted encuentra naciones, y nosotros estamos dentro de esas ya, que nuestros basureros están llenos de comida. Lleno de comida desperdiciada, lleno de comida vencida. Pero a eso tenemos que sumarle toda esa gente que acapara, que está como el hombre necio, aquel expandiendo sus almacenes para guardar todo lo que tiene. Cuentas bancarias que tienen tanto dinero que no tienen idea de cómo lo van a gastar. ¿Por qué hay hambre en el mundo? Porque no han seguido el consejo de Dios. Porque se han llenado de avaricia. Porque se han llenado de orgullo y vanidad. Y terminan botando y acaparando lo que debía ser para otros. No seguimos las instrucciones o somos víctimas de quienes en el mundo no las siguen. Esa práctica pecaminosa de la maldad en todas sus expresiones va a tener un efecto en nosotros. Y yo he señalado 3 tipos de efectos. Efecto en las cosas que dependen de nosotros. ¿Por qué el mal nos afecta? Bueno, Dios en su palabra dice que la glotonería es pecado. Pero nosotros vivimos hartándonos.
Dios en su palabra dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero qué templo lleno de grasa ese a veces. Y yo lo digo, hermano, porque es una batalla de todos los días. Todos los días. Es algo, pudiera hablar de muchas otras cosas parecidas. Pero esa es una de las con la que lidiamos todos los días. Es decir, nosotros no nos cuidamos como deberíamos si somos buenos mayordomos. A veces queremos comer y comer y comer y darle para allá. Y en la medida que Dios nos bendice, entonces eso es comida, comida y comida. Como que el mundo, pero uno de los traumas de la pandemia era ese, que la gente pensaba, ¿y qué voy a comer? Y usted no ve cómo se pusieron en los supermercados. Se llevaban hasta las cosas vencidas, por si acaso se acaba. ¿Por qué? Porque lo que estábamos pensando es, no voy a tener que comer. Como que todo en la vida se resume a comer. Si usted tiene una úlcera sangrante, se le quite la gana de comer. Esa maldad tiene sus efectos en las cosas que dependen de nosotros. Y por eso nos pasa. Dios tiene cuidado alertándonos sobre esas malas conductas, llamando nuestra atención de cuidar el templo del Espíritu Santo, pero dentro de su voluntad prescrita, como dicen algunos teólogos, o permisiva. Él permite que yo sea como he decidido ser, glotón, comilón y descontrolado con la cuchara. Y después le decimos, Señor, quítame este problema. ¿Por qué no me libraste de esta enfermedad que me la causó la obesidad? Yo tengo un amigo que él está un poco pasadito de libra. Quizá me está viendo ahora. Cuando éramos jovencitos, los dos andábamos, era alfiler 1 y alfiler 2. De tan delgado que éramos. Y hace como 8 o 9 años yo tuve una discusión con él y terminé. Y le puse punto final a un tema entre él y yo, porque somos amigos. Yo no quería ya que ese tema siguiera dividiéndonos y tenía que ver con el peso. Ya yo me cansé de decirle no coma tanto, no coma tanto. Y él siempre me discutía y me decía, mi salud es mejor que la tuya. Digo, pero tú me llevas 150 libras. Después, un tiempo después me dice, mis rodillas no me sirven, los pies no me sirven. Y una cantidad de cosas que tenía problemas de salud. Hermano, y todavía mis rodillas me sirven. Pero mi amigo no puede ahora. ¿Cuál fue la diferencia? Dios nos ha dado la sabiduría y el entendimiento. Y yo no soy un naturalista, ni un dueño de algún gimnasio, ni de alguna marca de alimentos para adelgazar. No, yo vivo luchando contra mi barriga pastoral que crece sola hasta con el aire. Yo vivo luchando también. Yo no camino a la fuerza para que no me duelan los pies. Y yo no es que soy un ejemplo de disciplina de salud, pero yo trato de entender que Dios nos advierte sobre las cosas que debemos hacer, cómo debemos administrar el recurso que Él nos ha dado. Y si nos pasa algo malo por no hacerlo, la maldad no es culpa de Dios, es de nosotros. Por no ser buenos mayordomos. Hay un segundo enfoque de la maldad, de las cosas que no dependen de mí, pero están en el mundo. La delincuencia y la maldad en el corazón de las otras personas. ¿Quiere Dios que un delincuente me atraque? ¿Cuántos creen que no? ¿Quiere Dios que haya hambre en la tierra, como hablábamos ahorita? Obviamente que Dios no quiere que eso pase. ¿Quiere Dios que hayan guerras y mueran inocentes? ¿Que hayan terroristas que exploten bombas y maten a gente inocente? No, Dios no quiere eso. ¿Quiere Dios que hayan enfermedades que aflijan a las personas?
No, definitivamente no. Dios no quiere eso. Ahora viene la pregunta, ¿por qué no lo impide? ¿Por qué no lo impide? Porque son las consecuencias del pecado de la humanidad. Y hemos hecho un uso irracional de todos los recursos. Hemos tomado decisiones irracionales motivadas en los deseos de nuestra carne, que nos han llevado a cometer pecado y a trastornar el plan o el deseo de Dios para nuestra vida. Pero tiene que ser así porque Dios nos dio el derecho de determinarlo. Hay otros efectos de la maldad que a veces no podemos entender, y yo le he llamado los propósitos que Dios dentro de su soberanía tiene de manera específica con nosotros, como el caso de José, el hijo de Jacob, de Job y otros personajes bíblicos. Y creo que en el caso de muchos de nosotros, aunque no puedo generalizar, Dios se glorifica cuidándonos, librándonos, quitándonos de en medio a nuestros enemigos. En otras ocasiones se glorifica permitiéndonos pasar por los abusos, atropellos y vejaciones, pero controlando todas las cosas para que su nombre sea glorificado, etc. El caso de José, el hijo de Jacob, lo citamos mucho. Enfrentó humillaciones y situaciones difíciles. Todas fueron necesarias. Ahí la maldad estaba ocurriendo. Ahí estaba sufriendo los efectos de la envidia de sus hermanos. Todo el sufrimiento de José fue por causa de la envidia de sus hermanitos queridos. ¿Por qué Dios lo permitió? Aquí viene eso, uno de esos puntos difíciles para nosotros manejar. Dios tenía propósito con José y soberanamente intervino en lo que estaba pasando con la vida de José. Soberanamente le permitió pasar por lo que pasó. Y soberanamente se glorificó para exaltarlo al final del proceso. Y pudieran surgir aquellas palabras poderosas de Génesis 45:5, cuando dice: ahora pues, frente a sus hermanos traidores, le dice: no se entristezcan ni le pese por haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. ¿Qué es lo que estaba diciendo José? Dios ha estado en control, y en todo lo que me ha pasado, su cuidado y protección no han faltado para preservar mi vida, y Dios ha tenido provisión para mí a pesar de los pesares que he pasado. Hay un propósito de Dios cumpliéndose en mi vida. Aleluya. Aleluya. Dios lo hizo. Todo lo que me ha pasado, su cuidado y protección no han faltado para preservar mi vida y a través de mí preservar la de ustedes. Esa es su providencia. La providencia de Dios se estaba manifestando para salvación de todos los descendientes de Jacob, pero tenía José que pasar por el sufrimiento y la prueba. Hermanos, nunca nosotros vamos a entender por qué Dios permite que pasen las cosas y por qué las cosas pasan y nosotros jugamos determinado papel. En los últimos meses y quizás el último año, hay algo que Dios, el Espíritu Santo ha puesto en mí como convicción. Y es que nos enfoquemos en pensar en la historia completa de nuestra vida, no en el momento que estamos viviendo. No evalúes el cuidado de Dios para ti por la crisis temporal que estás pasando. No evalúes el amor de Dios o no determines, no juzgues el amor de Dios para tu vida por el momento
difícil que estás pasando, analízalo a la luz de todo lo que ha pasado y proyecta el futuro en función de ese amor incondicional que Dios te ha demostrado a través del tiempo, para que puedas tener un juicio correcto de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios hará con tu vida. Le estoy diciendo a los padres también eso. No te frustres por lo que está pasando con tu hijo que se ha descarriado. Ocúpate de haber hecho tu parte, sembrar la palabra, darle ejemplo, darle testimonio. Y si te has dado cuenta de algo malo que hiciste, trata de corregirlo ahora. Y confía en que las promesas de Dios se van a cumplir, aun cuando ya tú estés muerto y ese muchacho, esa muchacha pueda tener un encuentro personal con el Dios que le ha dado la vida. No evalúes tu vida, todo el amor y la misericordia de Dios por una circunstancia del momento. Su providencia en la vida de José pasó eso, todo ese proceso. Ahora, Dios estaba ejecutando un plan maestro para mostrar su providencia a favor de José individualmente, de toda su familia y de todos los descendientes del pueblo de Dios. Hoy no es el día para yo extenderme más, pero yo estoy seguro que no fue la manera que hubiera deseado José o Job. Fue de la manera que Dios soberanamente determinó que fuera, primero para su gloria y luego para su bendición. No voy a extenderme, tenía pendiente hablar un poquito más de Job, pero voy a terminar con, todos conocemos la historia de tribulación de Job. Se ha predicado mucho, pero yo creo que hay que leer más el capítulo 42. ¿Qué dice Job en el último capítulo del libro que lleva su nombre? Entonces Job respondió al Señor y dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Piensa en estas palabras que estoy leyendo ahora en función de lo primero que leí en el capítulo 7, versos 17 al 21. Ahí en el capítulo 7, versos 17 al 21, tenemos a un hombre en crisis. Si lo lleváramos al contexto de nosotros, un cristiano en tribulación, que no entiende por qué su vida ha tomado el rumbo que ha tomado, que no entiende por qué le pasó lo que le ha pasado. Ahora ese cristiano, en el capítulo 42, se destapa con estas palabras: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. ¿Usted sabe lo que le está diciendo Job al Señor? Señor, perdóname por ser disparatoso. Lo que pasa es que en la Biblia lo pusieron bonito. Él se inspiró como un poeta y lo dijo con palabras tan bonitas. Pero si hubiera sido uno de nosotros, los dominicanos, que hablamos así, estrellado: Señor, perdóname por ser un disparatoso, por ponerme a hablar disparate, por dejarme llenar la boca de Bildad, de Sofar, hasta de Eliú, mis amigos que vinieron a contribuir con mi desgracia. Él le está pidiendo perdón al Señor. Aquí Job le está pidiendo perdón al Señor, como tenemos que hacer muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque en un momento de tribulación comenzamos a poner en duda el amor de Dios.
comenzamos a quejarnos por lo que no hemos recibido o por lo que nos duele la herida que nos han causado. Aquí Job le está diciendo: Señor, yo sé que tú puedes todas las cosas y que ningún propósito tuyo nadie lo puede estorbar. No hay diablo ni demonio que pueda estorbar lo que tú quieres hacer con tus hijos. Aleluya. Y no lo está diciendo porque quiere repetir la muletilla de un profeta de fuego. No, lo está diciendo porque lo había vivido. Y dice: yo he declarado cosas que yo no comprendía. Me he puesto a hablar cosas que están fuera de mi alcance, demasiado maravillosas, que yo no sabía. Escucha ahora, Señor, y hablaré. Es decir, Señor, borra todo el bluff, todo lo disparate que yo dije, por favor, bórralo todo. Ahora yo hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Ya no vuelvo a hablar por mi cuenta. Antes de hablar algo te lo pregunto. Y de acuerdo a lo que tú digas, yo hablo. Alabado. Y tremendo eso. Por eso sale con esas palabras que han sido famosas. Porque de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ya no te habla un soñador ni un religioso. Te habla un sobreviviente. Aleluya. Un sobreviviente. Yo sé que hay mucha gente que me está entendiendo. Cuando tú pasas por el fuego y la mano de Dios te sostiene en medio del fuego. Cuando tú pasas por las aguas y la mano de Dios no permite que tú te ahogues, tú te levantas de ahí con una fe renovada. Aleluya. Yo no sé si aquí hay gente que puede decir amén, pastor. Yo sé lo que usted está diciendo. Aleluya. Aleluya. Hermano, una cosa es hablar y otra cosa es vivirlo. Aleluya. Aleluya. Por eso se confiesa aquí en el capítulo 42. Se está confesando delante del Señor. Yo hablaba cosas que yo no sabía, Señor. Yo solo estaba hablando por repetir cosas. Solo estaba como un libreto de religión. Pero al haber pasado por todo esto y ver tu mano, tu providencia ocupándose para no dejarme morir en medio del proceso, porque muchos se han muerto con cosas menores que esta. Yo sé que el Espíritu Santo le está hablando a gente ahora. Muchos se murieron con menos de lo que yo pasé, pero tú, en tu misericordia a mí no me has dejado morir. No me has dejado morir. Yo sé que el Espíritu Santo está tratando con muchos, con esta situación de salud que hay en el mundo. Muchos con menos de lo que te pasó a ti se murieron. Muchos con menos de lo que tú sufriste se murieron con esa enfermedad. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, ¡ey, santo! Nos tiene de pie. Hermano, cuando yo me paro aquí le digo, denle gracias a Dios porque Dios nos ha dado un día más para venir a su casa a glorificarle y a exaltarle. No lo estoy diciendo por repetir palabras, lo estoy diciendo porque he entendido que es gracia y favor.
Los músicos suban. Gracias y favor. Gracias y favor de Dios. ¡Oh! Y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el verso 6 dice: pero Job dijo: por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Señor, perdóname, me arrepiento. Nadie lo pudo acusar de que él claudicó en su fe, pero él sabía que había pensado cosas y dicho cosas que no honraban la bondad de Dios. Y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz Temanita, su amigo: se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Ahora pues toma 7 novillos y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofrece holocausto por ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes. Porque ciertamente a él atenderé para no hacer con ustedes conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Y Elifaz Temanita y Bildad Suita y Sofar Naamita fueron e hicieron tal como el Señor le había dicho, y el Señor aceptó a Job. No quiero extenderme, pero usted sabe lo que pasó ahí. Fue esos amigos le habían dicho: tú estás mal delante de Dios, confiesa tu pecado, maldito pecador, hipócrita. Siempre hay gente así alrededor de la fe, que no tienen misericordia. Hermano, uno no sabe lo que está pasando en la vida de la otra persona. Háblele de amor de Dios y dile: yo estoy contigo para ayudarte. No me gusta lo que veo de ti, pero estoy orando por ti. Dios puso a sus amigos a levantar un holocausto para que el ministro Job clamara a Dios por ellos, porque si no Dios lo iba a matar. Tenga cuidado cuando usted se pone a hablar de un siervo, una sierva de Dios, porque está pasando en un momento de dificultad o tribulación. Tenga cuidado. Tengo que terminar. Y el Señor, verso 10, restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó el doble todo lo que Job había poseído. Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que habían conocido antes vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio moneda de plata y cada uno anillo de oro. Los reventaron de bendiciones. Y Dios le dio el doble de todo, incluyendo hijos, incluyendo esposa, incluyendo posesiones. ¿Por qué? Porque la providencia divina trabaja en una dimensión muy por encima de lo que humanamente nosotros podemos entender. Dios tenía un plan con Job. Y esa expresión de la maldad, ese efecto de la maldad, no era consecuencia de las malas acciones de Job, ni siquiera de las malas acciones de la humanidad. Era un plan que Dios estaba desarrollando para ser glorificado, para mostrar su gloria a través de ese hombre. Por eso yo le digo a la gente que está en tribulación: ocúpate de tú no estar en falta delante del Señor. Corrige cualquier cosa que pueda estar mal y sigue esperando y confiando en el Señor. Lo demás es cuestión de tiempo. Dios será glorificado en tu vida. Dios será glorificado en tu vida. Hermanos, concluyo diciendo: Dios siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros, sus hijos.
Y las cosas malas que nos puedan pasar serán porque somos desobedientes a los mandamientos de Dios, o somos víctimas de la maldad en los corazones de nuestros iguales, y porque hay propósitos eternos que dentro de la soberanía de Dios se están desarrollando con nuestra vida. De todas maneras, Dios está en control. Aleluya. Debemos creer en Dios y confiar en su providencia, aun cuando no seamos capaces de entender las cosas que están pasando en nuestras vidas. Debemos confiar que Dios tiene el control. Debemos confiar que Él está comprometido con nuestra seguridad y nuestro bienestar en todo tiempo y en todo lugar. Debemos confiar que no importa lo que pase, nuestra vida es del Señor. Romanos 14:8 en adelante dice: pues si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aleluya. Somos del Señor. El enemigo intentará confundirnos sobre los planes y propósitos de Dios. Nos dirá que Dios se olvidó de nosotros. Nos dirá que Dios no nos hace caso. Es el método que siempre ha utilizado. Hoy estamos en mejor posición que José y que Job. Satanás nos desanima y nos bombardea toda esa mentira porque le ha dado resultado, hermano. ¿Cuánta gente no está en el mundo, se apartó o está en el infierno porque le hizo caso a las mentiras de Satanás? Satanás usa ese plan porque le ha dado resultado. Decir que Dios te ha olvidado, decir que Dios no está en ti, decir que Dios no se ocupa de tus necesidades, que te soltó en banda, que dejó que se muriera tu esposo, tu esposa, que dejó que se murió tu abuela, tu mamá, tu tío. ¿Cuántas cosas no mete Satanás en la mente? Hoy estamos en mejor posición o conocimiento que Job y que José, porque nosotros tenemos la historia de todo lo que pasó con ellos como referencia. José no pudo leer Génesis 45 porque él era el protagonista de esa historia. Job no pudo leer el libro de Job porque esa es la historia de su vida. Hay gente que Dios lo señala para ser estandarte, para ser bandera, y a través de ello mostrar su gloria y su poder. Nosotros estamos en mejor posición. Tenemos todo lo que pasó con ellos como referencia. Por eso tengo que terminar con la porción de Romanos 8, que debe quedarse a partir del verso 35 como palabras que nunca debemos olvidar. ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. ¿Habrá un vencedor aquí? ¿Habrá alguien que diga: yo me declaro vencedor por encima de la tribulación, el problema, la dificultad, la tristeza, el dolor que esté viviendo? Somos más que vencedores, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar de su amor. Nadie me separará del amor de Dios.
nadie. Díselo al diablo, díselo a los principados, díselo a los enemigos de la fe. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.